Mientras estuve en política hasta hace 10 años atrás, intenté mejorar la democracia mediante renovadas ideas y mediante algunas reformas. Hugo San Martín estudió los sistemas electorales y propuso la solución. Los diputados no representaban prácticamente a nadie, que los diputados carecían de legitimidad y credibilidad ante la ciudadanía. Porque los partidos políticos no se democratizan, porque son partidos que tienen una estructura autoritaria, caudillista, y eso es lo que tenemos. La crisis del Parlamento, creo, se basa en que los espacios de deliberación y decisión están en otros espacios, ¿no es cierto?, en otros lados. Tienen que ver con los encuentros, diálogos, etcétera, de donde se sacan las conclusiones de lo que van a ser las agendas para que posteriormente sirvan al Poder Ejecutivo, y el Parlamento queda al margen de este, de los cuales el 60% del Ejecutivo son aprobados, apenas 16% de los diputados son uninominales, 17% de los senadores y el 5% de los plurinominales, lo cual te demuestra de que los proyectos de ley aprobados son los que vienen del Poder Ejecutivo y no los que surgen del Poder Legislativo. Por ejemplo, que esta reforma significa una limitante en la inmunidad que se ha convertido en la impunidad de los políticos. Ir hacia una iniciativa legislativa ciudadana, que significa que no solamente los políticos sean quienes hagan las leyes, no solamente sean los políticos quienes definan qué es lo que se va a cambiar en una constitución, sino ir a un referéndum constitucional, ir al desmonopolio de los partidos políticos. Ese es un tema importantísimo, porque a partir del próximo año cualquier agrupación ciudadana sin ser partido político puede ya tener candidatos para la alcaldía. El pueblo delibera, es el tránsito, lo que se quiere en el fondo, en la filosofía, en los principios, en los valores, es el tránsito de una democracia restringida, de una democracia limitada, que es la democracia representativa, a una democracia mucho más amplia, que es una democracia no solo participativa, que ya se da en los marcos de la participación popular, sino de una democracia mucho más amplia, que es la deliberativa. Y le digo, frente a la democracia solamente está el autoritarismo, no hay puntos intermedios, no hay puntos medios. Lo que tenemos que hacer, don Antonio, y creo que estamos en esa línea, es mejorar la democracia, Nuestra democracia no gozó nunca de buena salud, eso es cierto, pero también es cierto que con esos remedios y esos parches la mejorábamos continuamente. Hoy ya llegó a un estado terminal. Hoy no hay caso de mejorar la democracia, hoy debemos resetar la democracia tal como está, no sirve a los intereses de los ciudadanos. ¿Y por qué ha pasado esto? Porque la democracia necesita de ciertas condiciones para funcionar y esas ya no existen. Se necesitan demócratas y es lo que menos hay, tanto desde los líderes políticos que se han convertido en populistas autoritarios como en los electores que los votan. Se necesita un sistema de partidos competitivos, fuertes y democráticos. Hoy tenemos un solo partido político grande que es un partido autoritario y monopólico. Los demás se basan en efímeros liderazgos caudillistas. Se necesitan elecciones libres y justas. Eso no existe, porque tenemos acusaciones de fraudes permanentes y porque solamente pueden participar de elecciones quienes tienen mucho dinero para llevar adelante las costosas campañas electorales. Se necesitan órganos o poderes del Estado que funcionen de manera independiente en la lógica de pesos y contrapesos, pero no, el Poder Ejecutivo, gracias al presidencialismo fuerte y exacerbado, domina los otros órganos, limitando su acción y envileciendo la democracia. La democracia está rota y no es la democracia que quiero para mis hijos y no es la democracia por la que han luchado generaciones pasadas. Esta democracia tal cual está no es la que necesitan los jóvenes. Nos hemos obsesionado con las elecciones como parte de la democracia y como la única forma imaginable de gobierno democrático. Las elecciones no son el símbolo de la democracia porque los dictadores también hacen elecciones y votan en esas elecciones. Debemos ir a una nueva democracia ya no de políticos sino de ciudadanos, en la que los propios ciudadanos son los guardianes imparciales, propietarios y defensores del proceso político. Nuestra democracia se ha convertido en un trampolín para populistas y autoritarios, que una vez llegados al poder no quieren saber nada de disidencias y no quieren la alternancia en el poder. Pero existen mejores métodos democráticos. En la antigua Grecia nace la democracia, pero no nace con la elección, nace con el sorteo. Todos los ciudadanos tenían la posibilidad de ser sorteados y duraban en sus cargos una sola vez. El azar del sorteo y la rotación de cargos componían el corazón de la democracia. Cuando en Grecia su sistema funcionaba a la perfección, aparece un grupo de personas que se empiezan a incomodar. No concebían que cualquier ciudadano llegue a un puesto público de importancia. En ese momento empezaron a poner condiciones como la educación, la clase o la riqueza e imponían el sistema de las elecciones por encima del sorteo. El ideal de la igualdad
de la democracia desaparece con el surgimiento de las elecciones. En ese momento se produce la victoria de las ideas del gobierno de representantes sobre las ideas del gobierno democrático. Nuestro planteamiento se basa precisamente en retornar al sorteo y dejar de lado las elecciones. La metodología del sorteo es la misma que se utiliza para sortear jurados electorales de manera aleatoria. La gran innovación entonces es que el órgano legislativo de sus dos cámaras, tanto diputados como senadores, puedan ser compuestos por ciudadanos que han sido seleccionados mediante el sorteo. Estos legisladores, entre sus miembros, elegirán al presidente o presidenta de la República. Es transitar del sistema presidencial al sistema parlamentario. El sistema parlamentario es mucho mejor que el presidencial. Es en el presidencialismo donde encontramos la fuente y el origen del autoritarismo y del caudillismo. Con un presidente con menos concentración de poder, no vamos a tener el problema de inclinaciones para las reelecciones posteriormente. Durará en el puesto el tiempo que el colectivo de legisladores lo defina mediante una evaluación permanente, sea mediante un voto de censura o un voto de confianza. En síntesis, estamos pasando de un gobierno de políticos a un gobierno de ciudadanos. Lo que planteamos es una forma de convivencia social más pacífica, es una forma de gobierno más justa, más estable, más abierta y un proceso político más atractivo, con una visión de futuro. La democracia por sorteo es una lucha contra los autoritarios, es una lucha contra la prepotencia, es una lucha contra quienes pretenden avasallar el derecho de los ciudadanos. Y los políticos nos dirán que este sistema es imposible. Les demostraremos que no, porque no se puede seguir eligiendo entre lo mismo y lo mismo. Cambian las caras, pero no las ideas. Con la democracia por sorteo no vamos a tener más promesas incumplidas, no vamos a tener más intereses corporativos, no vamos a tener más líderes caudillistas, no más encuestas mentirosas, no más campañas millonarias, no más fraudes y principalmente no más políticos ni partidos políticos que defraudan a los ciudadanos.